Bienvenidos a Maps University. En esta ocasión vamos a hablar un poco de Nutanix. Mi nombre es Christopher Aguilar, yo soy gerente de producto de Nutanix aquí en Maps. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a estar platicando sobre los fundamentos de Nutanix, la parte esencial de Nutanix y los productos Enterprise que presentan en el mercado. Vamos a empezar un poco con lo que es Nutanix Core. Vamos a hablar sobre el sistema operativo de Nutanix, que es Acropolis Operation System. Vamos a hablar sobre el hipervisor, Acropolis Hypervisor, y vamos a hablar de Prism, que es la consola de administración de Nutanix. Vamos a empezar con Nutanix Core. Me gustaría empezar un poquito con los antecedentes de Nutanix. En la parte core, en la parte esencial de Nutanix, esta empresa tiene 10 años de ser fundada. El principal mensaje que tenía Nutanix hace 6 años, tenían un logo que manejaban con las letras SAN y un tache, ¿no? El primer mensaje que se hizo hace 6 años era que Nutanix eliminaba la SAN. Nutanix, en ese sentido, fue el precursor de la hiperconvergencia, lo hizo público. Este término se deriva de los trabajadores que vienen de Google y que vienen de Amazon, es un término derivado web scale, que es el que puedas estar creciendo en forma paulatina conforme tú lo vayas indicando. Eso fue como el primer mensaje. En este momento, si nos preguntan cuál es nuestra mayor fortaleza de Nutanix, no es el que hayamos sido los precursores de la tecnología hiperconvergente, sino que el principal punto fuerte de Nutanix es la visión que tienen de simplicidad para que las empresas se estén enfocando en los aplicativos y no en la infraestructura. La carta fuerte de Nutanix es toda la visión, dado que independientemente de que empezó simplificando las arquitecturas, Nutanix tiene una visión de poder unificar todas las nubes dentro de una misma consola de administración. No solamente un centro de datos privado, como es en este caso, como es la parte de la arquitectura hiperconvergente de Nutanix, sino también tener integración con las múltiples nubes. En ese sentido, ¿cómo empieza trabajando Nutanix? Nutanix congrega lo que es la parte del poder de cómputo, la parte del poder de virtualización, el almacenamiento y redes, aunado a una parte de análisis y a una parte de seguridad bien importante que no se tiene dentro de la competencia. En ese sentido, también mencionarles que una vez que Nutanix desarrolló esta parte a nivel privado, se ha estado enfocando a tener esta integración con las múltiples nubes para que desde una sola consola tú puedas estar haciendo despliegues en Amazon, en Azure, en tu propio centro de datos o en otras circunstancias como centros de datos alternos y diferentes arquitecturas que se pueden llegar a estar utilizando para la administración de los aplicativos. Vamos a empezar con lo principal y lo más importante para Nutanix es que es 100% software. A pesar de que se monta sobre un hardware, es 100% software, lo cual nos da la libertad para poder elegir tanto la parte de la plataforma, la parte del hipervisor y la parte de la nube. En cuanto a la parte de la plataforma, si bien Nutanix te presenta un equipo con una appliance de 2 unidades de rack, una appliance de diferentes características, también puede manejar solamente el software y lo podemos integrar con diferentes vendors de hardware como es Dell, como es el caso de Lenovo, Cisco, HP, IBM, inclusive hay nuevas tecnologías que están entrando al mercado como Inspur y bueno, una serie de plataformas sobre las cuales se puede estar moviendo y manejando el sistema operativo de Nutanix. Otra cosa que es importante, trabajamos con los principales hipervisores, somos compatibles con VMware, con Hyper-V, con Citrix, sin dejar de lado que nosotros también desarrollamos un propio hipervisor que, como se los comentaba, es Acropolis Hypervisor, pero entender que es un hipervisor que viene embebido dentro de la tecnología de Nutanix, ahí está, ¿no? Si lo quieren utilizar, podemos utilizarlo, si no, pues tenemos todas estas alternativas. De igual forma, puedes elegir hacia la nube hacia la que puedes estarte conectando, como se los comentábamos, podemos estar trabajando con Amazon, con Azure, con Google. Inclusive tenemos una propia nube que se llama Xi Cloud, de la cual se derivan una serie de perspectivas de trabajo, como poder hacer centros de recuperación, como tener máquinas activas dentro de esta propia nube y una serie de características interesantes. Pero la idea es precisamente presentar la libertad de poder elegir entre todas estas infraestructuras y entre toda esta tecnología. En ese sentido también, una vez que Nutanix te da la oportunidad de poder elegir el virtualizador, te da la oportunidad de poder elegir la nube con la cual vas a tener integración en la plataforma,
Vamos al siguiente paso, platicar un poco de nuestro sistema operativo que es Acropolis, el cual en este esquema que estamos presentando es muy sencillo de identificar, ¿no? Tenemos la plataforma elegida, ya sea Dell, ya sea la misma plataforma que Nutanix te da embebida, ya sea Lenovo, ya sea Inspur, que es una de las marcas que les comentamos que está entrando al mercado. Sobre ese ya montamos nuestro propio sistema operativo, que es Acropolis, el sistema operativo que es que es un sistema que puede llevar a la administración tanto del almacenamiento como de la virtualización y también de la parte de la red. Sobre ese sistema operativo ya montamos el hipervisor que se puede elegir, y sobre eso nosotros tenemos una consola de administración que se llama Prism. Pero comentarles que tenemos dos versiones de Prism. La versión Starter, que es con la que viene embebida Prism, y la versión Pro. Y también comentarles que hay una tercera versión de esta consola de administración que se llama Prism Central, que es la que nos ayuda a estar administrando múltiples clústeres. ¿Qué es Acropolis Sistema Operativo? Como se los comentaba, está muy en boga la parte de software defined. Lo que hace la hiperconvergencia y lo que hace nuestro propio sistema operativo es precisamente software defined storage, software defined network y la parte de software defined para la virtualización. Esto es un sistema operativo que congrega todas estas características. Nutanix es 100% software y nos permite trabajar la integración e interacción entre todos los conjuntos de esta arquitectura. Así que podemos estar creando máquinas virtuales, así como podemos estar trabajando el sistema de almacenamiento y a la vez que podemos estar creando las redes. ¿En qué nos ayuda este sistema operativo? Simplifica la obtención de infraestructura, operaciones y gastos en general. Aquí un punto bien importante, la cuestión de los gastos, tenemos ahorros significativos de entrada en los especialistas. Es una consola muy amigable que con un solo especialista podemos estar trabajando todas estas cuestiones que les comento de la parte del software defined. Con una sola persona podemos estar viendo la integración de todos estos aspectos y una serie de costos que se ahorran derivados de la integración de este sistema operativo. Otra cosa que es importante, la integración con todas las principales hipervisores, como ya lo comentamos, dentro del mercado podemos estar trabajando con todos estos hipervisores y OEMs. Lo que es importante, el almacenamiento y administración totalmente distribuido. Aquí voy a tener un poquito para hacer énfasis en nuestro propio del almacenamiento definido por software, donde nosotros hacemos la forma de administrar el almacenamiento de manera diferente a como se venía manejando en arquitecturas tradicionales. De entrada nos olvidamos de la parte de estar configurando LUNs, que son temas que requieren especialización. Nos olvidamos también de la parte de estar haciendo arreglos RAID y trabajamos muy diferente, trabajamos con un conjunto de creación de contenedores sobre storage pool. Tenemos embebida esta funcionalidad dentro del sistema operativo de Nutanix, haciendo hincapié en que en otras tecnologías pues son sistemas que tienes que ir adicionando. Tienes que estarle metiendo otro licenciamiento para poder habilitar e inclusive otras consolas para poder habilitar el software defined storage. Ejecutar cualquier carga de trabajo a cualquier escala. Todas las cargas de trabajo y los casos de uso que tenemos para poder estar trabajando con nuestro sistema operativo. Podemos tener proyectos de aplicaciones Enterprise, podemos tener aplicativos de VDI, somos totalmente compatibles con Citrix, con VMware. Podemos estar trabajando también con la parte de oficinas remotas. Eso también es importante. Podemos tener lo que les comentaba, desde Prism Central podemos estar administrando nuestro centro de datos principal, podemos estar administrando un centro de datos secundario, podemos estar administrando un centro de distribución, un centro de atención a clientes, por ejemplo, en el caso de retail, pero desde Nutanix podemos estar trabajando con diferentes casos de uso enfocados a oficinas remotas. Podemos estar trabajando también sistemas de colaboración, somos totalmente transparentes y nos integramos con Avaya, con Cisco. Podemos estar trabajando ambientes de desarrollo y test. Aquí es importante también mencionar que somos compatibles con las tecnologías de Docker y Kubernetes para esta parte de contenedores del aplicativo. Es un desarrollo que fuimos los primeros en desarrollar esta integración con nuestros propios hipervisores. Y algo que también es importante, estas líneas que muestra esta diapositiva nos dan no solamente a notar los diferentes casos de uso que tenemos, sino también nos dan a expresar
todos estos aplicativos, todas estas cargas de trabajo pueden estar conviviendo sin complicación dentro del centro de datos de Nutanix. Dentro de tu nube privada puedes estar conviviendo diferentes aplicativos, diferentes cargas de trabajo y todas están conviviendo dentro del mismo clúster, ambientes de prueba, ambientes de desarrollo sin ninguna complicación. Rompemos como los paradigmas de los fabricantes y desarrolladores de software que comentan que necesitan recursos exclusivos para que puedan correr sus aplicativos con la interacción e integración que puedan tener con los ambientes de Nutanix. También tenemos Big Data y proyectos de misión crítica. El hardware de Nutanix está totalmente certificado para poder correr, al igual que nuestro hipervisor, para poder correr sobre SAP HANA, que es algo bien importante. Bueno, hay cuestiones de aplicativos en los cuales tenemos certificaciones también como con Citrix de integración para el mejor desarrollo y una buena integración entre Nutanix y estos aplicativos. Algo que es bien importante, como se los comentaba, ese es de los primeros puntos core de Nutanix. Primero es la integración que tenemos en la parte de la hiperconvergencia, que es un punto bien importante. Ahora platicar sobre nuestro propio virtualizador. Tenemos varios casos de uso en los cuales vemos que nuestros clientes, al conocer los hipervisores tradicionales como VMware o como Hyper-V, deciden seguir trabajando con ese hipervisor por una o por otra razón, porque el licenciamiento todavía está vigente, porque la gente está capacitada, por diferentes cuestiones. Cuando se dan cuenta de que nuestro hipervisor es totalmente transparente, es decir, esta transparencia se refleja en el hecho de que la consola de administración de Nutanix trabaja de la misma forma como si tuviera atrás un hipervisor de VMware o un hipervisor de Acropolis o el hipervisor de Hyper-V. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro propio hipervisor es capaz de tener las mismas funcionalidades que los otros hipervisores y más allá aún, nuestra propia consola de administración no depende del hipervisor que tengamos atrás, ¿no? Si bien es algo que no se ve, es totalmente transparente el que lo tengas atrás. Entonces, en ese sentido, hay personas, hay clientes que después de que termina el licenciamiento que tienen vigente de Hyper-V o de algún otro hipervisor, deciden migrarse a esta consola, ¿no? Dado que uno de los principales issues que tenemos es que es un licenciamiento que viene libre. Es decir, el costo viene embebido dentro de la infraestructura de Nutanix. Adicional a eso se integra hacia la administración, como se los comentaba. La consola de administración es totalmente transparente al hipervisor que tengamos atrás y tenemos menos complejidades. Si bien puedes tener atrás vCenter, pues lo mismo que haces con vCenter lo estás haciendo con nuestra consola de administración. Lo único que hacemos es simplificar la operación y quitarte un factor más de operación. Entonces puedes tener atrás nuestro hipervisor y disminuir todas estas complejidades. Aunado a eso, contamos con monitoreo y administración integrado. Es un hipervisor confiable, es un hipervisor que está bastante seguro. Y adicional a eso, podemos trabajar cuestiones de microsegmentación y servicios encadenados. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro hipervisor, esto es una funcionalidad adicional, esto es una funcionalidad que sí se costea de forma independiente, pero nuestro hipervisor está desarrollado para poder soportar funcionalidades de microsegmentación. Es como lo que hace NSX, es un nivel de protección a nivel máquina virtual. Recordemos que la protección que te da el firewall, no rescindimos de ella, el firewall te da una protección a nivel perimetral, pero esta funcionalidad de microsegmentación es una seguridad a nivel máquina virtual, ¿no? Es decir, atiende el tráfico que va de este a oeste, atiende lo que, si alguna máquina se llega a infectar por cualquier razón, lo que hacemos dentro de esta funcionalidad es encapsular esa máquina virtual y meterla a cuarentena. Adicional a cuestiones también de red, ¿no? Cuestiones para poder tener visibilidad de la red, para poder tener administración de la misma red. Si bien por defecto el hipervisor trae funcionalidades básicas, la misma consola, no tanto el hipervisor, la misma consola trae funcionalidades básicas, ya tenemos con esta integración que se llama Flow. Cuando tenemos esa integración podemos estar trabajando estas cuestiones que les comento de seguridad avanzada y de redes avanzadas. Con Prism, que es la consola de administración, es la que nos ayuda a estar administrando el clúster completo. Nos ayuda con los 3 factores que les comentábamos de software defined. Nos ayuda para la parte de administración de máquinas virtuales, administración del almacenamiento y controles de accesos basados en roles. En esta parte de controles de accesos basados en roles se casa con el directorio activo. Tenemos diferentes perfiles que se basan en este directorio activo para poder tener prioridades, para poder tener
todos estos roles que la empresa pueda tener para los niveles de accesibilidad. ¿Qué es la consola? Es importante mencionarles que en los dashboards principales de Nutanix podemos ver todo lo que se conlleva hacia la parte del clúster, hacia los consumos, pero también es bien importante mencionar que podemos ir al detalle que nosotros queramos. Es decir, podemos estar viendo los consumos en cuanto a jobs, en cuanto a consumos de anchos de banda, consumos de la latencia. Hay una serie de análisis que nos permite visualizar la consola, no solamente a clúster, ¿no?, sino también a nivel máquina virtual. Bueno, ese es el dashboard principal. Aquí podemos ver lo que les comentaba. Podemos entrar a nivel de granularidad que nosotros queramos. Como pueden ver, aquí estamos viendo, trabajando una máquina virtual. Podemos ver, así como podemos ver el consumo del clúster, podemos ver el consumo que se tiene en cuanto a CPUs, en cuanto a memoria, en cuanto a IOPS, que era lo que les comentaba, latencias y anchos de banda, pero a nivel máquina virtual. Podemos identificar qué sistema operativo se está trabajando. De aquí podemos derivar también la administración de las propias máquinas virtuales. No solamente tenemos el analítico de las mismas, sino que podemos estar trabajando la parte más ágil y con un solo clic, el que podemos estar creando máquinas virtuales o conjunto de aplicativos, una funcionalidad adicional que se llama Calm para poder tener la orquestación de estos aplicativos. Esto se deriva de la administración de que podemos estar creando máquinas virtuales, que podemos estar clonando máquinas virtuales, moviendo máquinas virtuales y haciendo prácticamente lo que queramos con estas máquinas virtuales en cuanto a la administración se refiere, ¿vale? Adicional a la parte del analítico de esas máquinas virtuales, al analítico y cómo es el comportamiento de la misma. Nutanix no tiene restricciones en cuanto a la integración de nodos o de appliances adicionales hacia el clúster. ¿Esto qué quiere decir? Aparte de que podemos ver que nos manda la alerta en cuanto a discos, en cuanto a memorias, tenemos una visibilidad mapeada del clúster, podemos ver también que podemos tener integraciones de diferentes familias de equipos, ¿no? Esto es bien importante, dado que en otras tecnologías no se tiene esta integración. El crecimiento en otras tecnologías tiene que ser homogéneo, tiene que ser con las mismas características que se tiene en el clúster principal e inclusive algo que es bien importante mencionar, nosotros tenemos configuraciones híbridas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar trabajando con discos mecánicos y con discos de estado sólido o bien con discos o con configuraciones o clústeres all flash. En ese sentido, la integración también para la parte de los discos es heterogénea. Podemos tener un clúster que sea híbrido con características y con discos tanto mecánicos como de estado sólido y adicionarle un clúster que sea de puro estado sólido o adicionarle un clúster un nodo o varios nodos que tengan mucho poder de procesamiento. Esto es una característica bien importante. Algo que también es importante es que toda la parte de los upgrades se hacen en caliente, no necesitas estar bajando ventanas, tanto la parte de crecimientos como la parte de actualizaciones se pueden hacer desde nuestra consola, no tienes que estar bajando, haciendo ventanas de mantenimiento para poder estar trabajando con estas funcionalidades. Prism, la consola de administración, también cuenta con un capacity planning, que esto nos permite estar o poder saber cuánto tiempo tenemos de disponibilidad de nuestros recursos en cuanto al almacenamiento, en cuanto a la CPU, en cuanto a la memoria. De hecho, aquí se ve cómo en este ejercicio nos menciona la consola que tenemos 9 semanas para que el almacenamiento llegue a su máximo utilizable. Tenemos 23 semanas para que el CPU llegue a su máximo utilizable. De igual forma, 19 semanas para la memoria. ¿Esto en qué nos ayuda? En poder tener previsión del crecimiento del clúster, de las cargas de trabajo que se están viendo, el comportamiento de las mismas, de hecho, porque se basa en los históricos que tenemos. Así bien, te da un número general, basado obviamente en la característica con menor tiempo, que en este caso es el almacenamiento, para decirte que si dentro de 9 semanas vamos a llegar a nuestros máximos utilizables. Cuando decimos la palabra máximos utilizables, no nos referimos al 100%. Esto recuérdenlo perfectamente. Nosotros podemos asignar máximos utilizables, porcentajes a los cuales queremos que nos manden ya estas alertas, que pueden ser desde un 75, un 80, un 85%.
Algo que es importante, dentro de la misma consola podemos estar viendo estos dos aspectos, analíticos, que fue de lo que estuvimos mencionando, y la salud del clúster, en la cual vemos diferentes alertas, vemos diferentes cuestiones que nos ayudan para tomar decisiones, para poder saber cómo está trabajando el clúster. Inclusive esto se puede casar con los roles y perfiles que les comentábamos en un inicio. Podemos estar mandando alertas a niveles directivos que sean en específico alertas importantes o alertas no tan críticas. De hecho, el clúster lo dividimos en alertas y en warnings, ¿no? Los warnings nada más son como avisos y las alertas pues son cuestiones ya críticas. En ese sentido, tú puedes estar mandando warnings a la parte operativa y alertas a la parte directiva, ¿no? O como se desee o como el usuario final lo quiere estar trabajando. Tenemos visibilidad sobre la red. Dentro de la misma consola podemos tener esta visibilidad mapeada dentro de la consola, donde podemos ver la parte de las VLANs, qué IPs están trabajando, qué máquinas virtuales están viviendo en qué host, hacia qué switch están conectando, las direcciones IP sobre las cuales se están montando conjunto de VLANs, inclusive los puertos por los cuales están saliendo y hacia qué switch se están conectando. En esta parte podemos hacerlo nosotros tan detallado como se requiera, inclusive tenemos APIs de integración con diferentes switches de interconexión para la parte de la conectividad. Bueno, les recordamos, puede ser a 10 GB fibra o puede ser a 10 GB base T también, ¿no? O a gigabyte base T. Entonces, tenemos toda la integración para la conectividad de la red, era lo que les comentaba, ¿no? Entonces, tenemos la integración y el control del almacenamiento, como lo pudimos ver, la parte de la virtualización, la parte de la red y la parte de protección de datos. Todo lo hacemos con un solo clic. Simplificamos operaciones de forma inigualable con un solo clic. Tenemos la administración de la infraestructura, esta parte que es lo que hemos estado platicando, aprovisionamiento de máquinas virtuales, redes, políticas, protección del dato. Podemos estar creciendo el clúster o decreciendo, dividiendo, como nosotros lo queramos. Aquí también cabe mencionar que dentro de la consola de Prism Element podemos estar trabajando no solamente diferentes clústeres, sino diferentes clústeres con diferentes hipervisores montados. Y asimismo podemos estar moviendo máquinas virtuales entre un clúster y otro que esté trabajando con diferente hipervisor. Podemos estar juntando los clústeres. Aquí sí tenemos que hacer un consolidado del hipervisor. Bueno, podemos estar jugando con diferentes variables. Algo que también es importante, tenemos la orquestación y automatización de los aplicativos. Como se les comentaba, es una herramienta que se llama Calm, que nos ayuda para toda esta orquestación, para la creación de blueprints a un nivel óptimo, a un nivel de no solamente máquinas virtuales, sino de consolidación de aplicativos y de ejecución de un conjunto de aplicativos diferentes. Lo que es tal cual un blueprint, ¿no? Que podemos tener diferentes bases de datos, diferentes servidores web o servidores enfocados al aplicativo, sistemas operativos, toda esta cuestión que involucra diferentes máquinas virtuales que nos ayuda a tener una orquestación y automatización de los aplicativos. Con un solo clic podemos generar todas estas alertas, la remediación, y podemos tener lo que les comentaba, la búsqueda granular del consumo dentro de este dashboard. La búsqueda granular nos referimos a ese análisis que puedes hacer tanto a nivel máquina virtual como a nivel almacenamiento, a nivel contenedor y no solamente del clúster en general, ¿no? Nos podemos ir al detalle, inclusive desde una máquina virtual hasta analizar, por ejemplo, en una base de datos, los discos donde está viviendo esa base de datos, ver de qué capacidades son y cómo están funcionando. Los discos, las memorias, todo lo que está consumiendo el aplicativo. Bueno, tenemos una gran variedad de detalles a los cuales nos llevan a la granularidad que nosotros decíamos. La planeación, como pudimos ver, el capacity planning, la optimización de la infraestructura y la prevención del just in time, ¿no? El que podamos tener justo a tiempo una planeación de crecimiento, que era lo que comentábamos. Esto está basado en los históricos. Y algo que no hemos mencionado, pero que nos ayuda muchísimo la consola de Nutanix, es la parte de la integración de un nuevo proyecto. A esta funcionalidad le llamamos App Mobility, que nos ayuda mucho con la migración de aplicativos hacia un nuevo clúster de Nutanix. Tenemos una funcionalidad que se llama Move, que nos ayuda a convertir también máquinas virtuales de un hipervisor a otro. Entonces, esto nos ayuda y nos facilita las implementaciones. Estamos hablando que una implementación la podemos estar acabando en un solo día, ¿no? En un solo día podemos estar trabajando clústeres
podemos estar trabajando ya con aplicativos versus lo que se tenía y se venía manejando anteriormente con las arquitecturas tradicionales, ¿no? Donde las implementaciones podrían estar tardando meses, semanas. Un ejemplo claro es en la parte del sistema de almacenamiento, ¿no? Es muy complicado el poder configurar todo lo que comentamos sobre arreglos RAID, sobre LUNs, sobre todas estas cuestiones que necesitaban tiempo, ¿no? Con Nutanix rompemos todo eso, todo lo hacemos con un solo clic y todo viene preconfigurado dentro del sistema operativo que se llama Acropolis. Y hay unas funcionalidades bien importantes de nuestro sistema operativo de Nutanix. De los más importantes podemos hablar de la creación de snapshots y clonación. Esto es para la protección del dato, que no habíamos mencionado tanto, pero es algo bien importante que viene embebido dentro de Nutanix. Nosotros podemos estar creando snapshots no solamente dentro del clúster, sino también hacia un centro de datos alterno. Esto nos lleva a las siguientes funcionalidades. Podemos estar haciendo replicaciones tanto síncronas como asíncronas. Las replicaciones síncronas, recordemos que es una replicación entre un sitio A y un sitio B, pero también del sitio B hacia el sitio A. ¿Esto a qué nos lleva? A que podamos tener máquinas virtuales productivas en ambos sitios y no nada más estar trabajando un ambiente de disaster recovery. La parte de la replicación asíncrona es justamente eso, el ambiente de disaster recovery. También lo tenemos embebido. Esta funcionalidad viene dentro del licenciamiento básico, la parte de la replicación. Nosotros con la parte del licenciamiento starter podemos estar haciendo estas cuestiones de replicación. Aquí, al igual que el hipervisor, son funcionalidades que se han estado desarrollando, que vienen embebidas y de igual forma que el hipervisor, pues si quieres las utilizas, si no, sigues utilizando lo que sabes manejar, ¿no? Somos totalmente compatibles con sistemas de replicación como Acronis, como Beam, Commvault, Rubrik, con diferentes cuestiones que podemos estar trabajando para otros centros de datos. Tenemos una funcionalidad también importante que es el data tiering. Esta funcionalidad a mí me gusta hacer mucho hincapié en ella, dado que nosotros lo hacemos de forma automática y esto nos ayuda a tener un mejor performance de lo que te puede dar la competencia. ¿Qué es el data tiering? Que el dato que está siendo más utilizado, que denominamos dato caliente, por eso todas las configuraciones son híbridas. El dato que está más utilizado está viviendo dentro de los discos de estado sólido. Cuando la inteligencia o el sistema operativo de Nutanix detecta que este dato dejó de ser utilizado, lo manda hacia los discos mecánicos, pero lo hace de forma automática. Esta funcionalidad se llama auto-tiering. No solamente es data tiering, sino lo hacemos de forma automática. Adicional a eso, mencionarles que Nutanix tiene otra funcionalidad que se llama data locality, que junto con el data tiering hace que ese dato que se está moviendo de un disco de estado sólido hacia un disco mecánico sea dentro del mismo nodo donde está viviendo la máquina virtual, de forma local. Esto parecería una funcionalidad como muy burda, ¿no? Pero recordarles que la competencia lo que hace, y en específico lo que hace una tecnología como vSAN, es ir a buscar el dato a otros nodos, a otros servidores que están dentro de la red, pero que por eso les comentaba que esto se refleja en el performance, porque el simple hecho de salir a buscar el dato hacia otro servidor, pues nos genera tanto latencia como un poquito menos de performance, ¿sale? Compresión y deduplicación son funcionalidades importantes también dentro de Nutanix, están dentro del clúster. Aquí, bueno, cabe mencionar que compresión y deduplicación nos dan un poquito más de utilización del almacenamiento. Podemos tener más utilización del almacenamiento con la compresión y la deduplicación, pero también estar conscientes que eso nos hace perder un poco más de memoria o de utilización de la memoria, ¿vale? Son funcionalidades que nos ayudan a incrementar la optimización del almacenamiento entre un 20 y un 40%, dependiendo del aplicativo. Recordemos que, por ejemplo, Boss es un aplicativo que, o más bien la funcionalidad o los aplicativos que dependen mucho de la voz o sistemas de voz, es muy complicado comprimir versus aplicativos que sí se puedan estar comprimiendo, que nos puedan dar un 40% de optimización. Asimismo, tenemos configuraciones RF2 y RF3. Esto va relacionado con la protección del dato. RF2 significa que tenemos una copia original del dato y una copia distribuida dentro de los nodos del clúster. Por eso es RF2, copia original y copia distribuida. Y RF3 es copia original y 2 copias distribuidas dentro del clúster. Para esta funcionalidad es necesario tener 5 nodos. Para la funcionalidad de RF2, con 3 nodos es suficiente, dado que la copia no se hace
la segunda copia se tiene que hacer en nodos diferentes, ¿no? Por eso tenemos RF3, copia original, copia distribuida primera en los 2 nodos posteriores, ya tenemos 3, y copia secundaria distribuida en los otros 2 nodos. Por lo cual les comento que necesitamos 5 nodos para esta funcionalidad. En cuanto a seguridad, tenemos la validación automatizada y autocuración, esto es bien importante. Manejamos el ciclo de vida y desarrollo de la seguridad. Tenemos autenticación de clientes, que esto es lo que comentamos que se casa con el directorio activo. También tenemos una funcionalidad que nos puede ayudar a bloquear el clúster y que solamente una sola persona sepa cuáles son las características para poderlo desbloquear. También tenemos cifrado de datos, esto es bien importante. Esto es una funcionalidad, sí se deriva de nuestro sistema operativo, pero también es la única funcionalidad que va ligado al hardware. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos discos específicos que se puedan encriptar. Normalmente las configuraciones, como se las comentamos, son discos híbridos, son configuraciones híbridas con disco mecánico y disco de estado sólido, pero para la parte de cifrado sí necesitamos discos mecánicos que tengan esta característica para poderlo hacer, obviamente desde el sistema operativo, pero es dependiendo del hardware. Es el único dependiente que tenemos de hardware para poder trabajar con una funcionalidad como esta parte. La administración de Nutanix se deriva en estas 5 características que son importantes del ciclo de vida, que el despliegue es muy fácil. Tenemos instalaciones rápidas del clúster, lo que les comentaba, podemos estar instalando un clúster en un solo día versus la instalación de las arquitecturas tradicionales. El autodescubrimiento de nodos, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes un clúster inicial de 3 nodos, le puedes agregar un nodo y Nutanix lo que hace de forma automática rebalancear el clúster y mover máquinas virtuales hacia ese nuevo nodo que se acaba de descubrir. Esto lo hace de forma automatizada siempre y cuando no tengamos una política de la máquina virtual en la cual digamos que solamente va a estar viviendo dentro de ciertos nodos o dentro de ciertos servidores. Si no tenemos esas políticas, todo el clúster se balancea de forma automática en cuanto se detecta el nuevo ingreso del nuevo nodo. La infraestructura puede ser de diferentes tamaños, podemos tener clústeres con servidores muy pequeños en procesamiento y adicionarles posteriormente un nodo con un procesador muy, muy grande. También en el caso de la memoria y en el caso del almacenamiento podemos inclusive agregarles nodos que tienen muchísimo almacenamiento y procesadores muy pequeños, ¿no? Dependiendo las necesidades del negocio, dependiendo la dinámica del usuario final y lo que se necesite. Lo que comentábamos de la simplificación de la administración, tenemos el panel de Prism, que es muy fácil de utilizar. No se requiere mucha experiencia en TI, que es algo que comentábamos. No es que las personas que se tenían especializadas para la parte del almacenamiento se tengan que ir, al igual que las personas especializadas en la parte de la virtualización, que contrates a alguien que pues tenga poca capacitación, ¿no? La verdad es que lo que menciona Nutanix es que estas personas deben de estarse enfocando en los aplicativos, en estar desarrollando nuevas tecnologías para la optimización del negocio, enfocarse en otras cosas, no en estar administrando la infraestructura. Por eso es la parte de la simplicidad. Análisis en tiempo real, tenemos Machine Learning automático, lo que comentábamos del Capacity Planning y la detección de anomalías, ¿no? Que esto pues, se hace de forma automática. Como les comentábamos, podemos estar teniendo diferentes perfiles para que les estén llegando estas alertas, como lo requiere el negocio. La parte de los upgrades es importante que con un solo clic podemos estar actualizando el software, podemos estar actualizando los hipervisores, podemos estar actualizando el firmware, los BIOS. Todo lo podemos hacer con un solo clic. Lo importante es que es de forma caliente, no necesitamos ventanas. Y esta parte que podemos estar escalando sin límites. Es bien importante hacer mención que nosotros no tenemos un limitante con nuestro propio hipervisor. Podemos tener un clúster de más de 100 nodos o de las características que se requieran. El único limitante es cuando trabajamos con otro hipervisor, como puede ser VMware, el cual tiene una limitante de 30 nodos para integrar un solo clúster. Pero bueno, estamos hablando de que el 70% de los proyectos empiezan con un clúster de 3 nodos, ¿no? Si bien es importante mencionar eso, no podemos estar escalando conforme nosotros lo queramos. Y podemos estar redistribuyendo de forma automática. Lo que comentábamos también del performance 100% lineal
va muy de la mano con lo que comentamos en un principio, de que no importa los aplicativos que tú tengas encima, obviamente sí tiene mucho que ver con el dimensionamiento, es decir, si un aplicativo te demanda mucho procesamiento, pues vamos a meter procesadores robustos, pero pueden estar conviviendo con aplicativos que solamente estén ocupando un poco de memoria o que ni siquiera necesiten almacenamiento. No tenemos problema en cuanto al performance. De mi parte es todo. ¿Tienes algún Battle Card para competir contra HCI de Huawei? Déjanos ver si podemos tener la de Huawei. La que sí tenemos es contra Cisco, con HP y contra Dell. ¿Cómo está posicionado Nutanix en cuanto a precio contra Cisco y HPE? Estamos soportados para correr sobre nodos certificados de Cisco de HP, ¿sale? Si nos comparas contra una tecnología hiperconvergente de Cisco o de HP, donde ellos entregan también la capa de hiperconvergencia, tendríamos que evaluar contra qué alcances, ¿no? Contra caja así cruda, pues podríamos ser competitivos, pero para que ellos hagan lo que nosotros hacemos de base, requieren de un poquito más de funcionalidades en cuanto a ciertos licenciamientos. Algo que comentábamos también en unas sesiones de capacitación es que si te das cuenta, nosotros somos el único desarrollador de tecnología que nos montamos sobre los fierros de inclusive de las marcas que acabas de mencionar. Nos montamos sobre los Cisco, nos montamos sobre los Dell y ellos pues solamente tienen su tecnología y sus propios modelos. La verdad es que se necesita revisar caso por caso. Algo que es importante, Nutanix te ayuda en cuanto a los niveles de descuento siempre y cuando se tenga un registro de oportunidad. Se hace un análisis muy a fondo de la competencia, de contra quién estemos compitiendo y vamos, realmente una respuesta que podamos darte podría ser más en específico que dependiendo del caso de uso, ¿no? Dependiendo la arquitectura que se esté dando, la competencia, las circunstancias, para poder darte ciertos niveles de descuento, pero sí comentar que somos muy competitivos en cuanto a precio. ¿Sí? ¿Cómo se manejan las capacitaciones y cómo se certifican? Dentro del portal de Nutanix, si ya tienes registro en la sección de Partner Portal, en la sección de Learn en específico, ahí están las capacitaciones tanto comerciales como técnicas. Para dimensionar la infraestructura que se requiere para implementar SAP sobre Nutanix, es que si nosotros podemos ayudarlos a dimensionarlo. Sí, por supuesto. Lo que nos ayuda no solamente en el dimensionamiento de SAP, sino de cualquier carga de trabajo, es tener bien identificadas las cargas de trabajo y de consumo que tienen las máquinas virtuales. Es decir, cuánto están ocupando en cuanto a procesamiento, en cuanto a memoria, en cuanto a almacenamiento. Si tenemos esa información, es sencillo hacerte un sizer y poderlo identificar. Creo que no hay más preguntas. Ok. Nuevamente agradecerles el tiempo que se tomaron. Cualquier cosa que tengan o necesiten, pues no duden en contactarnos. Esperamos verlos en las sesiones posteriores y nuevamente muchas gracias por su tiempo.